La temperatura más alta obtenida por los científicos en el Gran Colisionador de Hadrones es de 5 billones de grados Kelvin. La temperatura más baja que se ha conseguido alcanzar es de 0,000000038 pico Kelvin, o menos 273,14 grados Celsius, o menos 459,66 grados Fahrenheit. Pero, ¿hay algo más caliente o más frío? ¿Qué significa más frío o más caliente? ¿Por qué algunos objetos son más calientes que otros? ¿Qué es el cero absoluto y por qué es menos 459,67 Fahrenheit y menos 273,15 Celsius? Sigue viendo el video para aprenderlo. Cero absoluto. Impregna todo lo que existe y pone en movimiento todos los mecanismos del universo. La energía adopta diferentes formas y se manifiesta de distintas maneras. En el movimiento de los objetos, en las reacciones químicas y en los fenómenos naturales básicos. Según la fórmula más famosa del mundo, energía es igual a masa por velocidad al cuadrado. Incluso la propia materia no es más que una forma de energía, y en la materia, la energía adquiere la forma más evidente para nosotros: temperatura. Los seres vivos perciben la temperatura de cualquier cosa registrando cuánto se calienta la sustancia, y lo notan muy bien. Cuando nos duchamos, podemos distinguir fácilmente si la temperatura del agua cambia aunque sea un par de grados. Pero, al fin y al cabo, tanto el agua fría como la caliente están formadas por los mismos átomos. Entonces, ¿en qué se basa un fenómeno como la temperatura? Se trata del movimiento de los átomos. Siempre están en movimiento. Cada molécula oscila incluso en un trozo fijo de hierro. Sí, incluso cuando está atrapada en una estructura cristalina. De un curso escolar de física, probablemente recuerde que la energía cinética del cuerpo lo pone en movimiento. Es la medida de este mismo movimiento de las moléculas. Y cuanto mayor es esta energía, más rápido se mueven los átomos. Esto es lo que determina la temperatura. La temperatura corporal está estrechamente relacionada con la energía cinética media de las moléculas. Cuanto mayor sea la temperatura del cuerpo, mayor será la energía cinética media de sus moléculas. Podemos imaginar fácilmente lo que ocurre cuando la energía cinética de las moléculas de un trozo de hierro o de hielo sigue aumentando. Oscilarán cada vez más deprisa y, en un momento dado, empezarán a alejarse de sus vecinas y a andar por su cuenta. Casi literalmente pasan a flotar libremente, porque así es como un sólido se convierte en líquido. El hielo se funde y el metal también. De acuerdo. Pero ahora ya sabemos todo esto. Pero en el pasado era difícil para la gente comprender estos fenómenos, al igual que todo lo demás en la naturaleza. ¿Cómo se le ocurrió a la gente la idea de que se puede medir la temperatura? ¿Has pensado alguna vez por qué es más fácil subir la temperatura que bajarla? ¿Puedes calentar agua a 100 grados sin un hervidor? Pan comido. Cualquier Boy Scout puede hacerlo sin cerillas. Del mismo modo, se puede convertir fácilmente el hielo en agua y vapor. Pero intenta enfriar la misma agua al menos 10 grados sin un frigorífico, y mucho menos convertirla en hielo. Piensa en cómo lo harías. ¿Ni idea? Pues precisamente de eso se trata. La humanidad aprendió a obtener bajas temperaturas solo hasta los últimos 100 años, en la etapa reciente de avances científicos y técnicos complejos. ¿Alguna idea de por qué? ¿Y por qué operamos solo con valores positivos cuando medimos la longitud, la masa y el tiempo? Pero aplicamos algunos valores negativos cuando se trata de la temperatura. Al fin y al cabo,
una distancia de menos 5 metros o un peso de menos 100 kilogramos suenan demasiado abstractos y poco prácticos. Solo la temperatura tiene valores positivos y negativos, y esto no nos confunde en absoluto. ¿Qué ocurre aquí? Recordemos cómo se empezó a medir la temperatura. En 1714, el físico autodidacta alemán Gabriel Fahrenheit estableció el punto más bajo de la escala de temperaturas. Tomó como cero la temperatura de fusión de una mezcla de hielo, agua y amoníaco. Era la temperatura más baja conocida por la ciencia a finales del siglo XVII. Como afirmaba Fahrenheit, tomó la temperatura normal del cuerpo humano como segundo punto de referencia. Dividió el intervalo entre estos dos puntos en 100 partes iguales que más tarde se conocieron como grados Fahrenheit. En la escala Fahrenheit, el punto de fusión del hielo es de más 32 grados y el punto de ebullición del agua es de más 212 grados. Es la escala que seguimos utilizando en el Reino Unido y Estados Unidos, y la escala Celsius es la más familiar en el resto del mundo. El astrónomo y físico sueco Anders Celsius propuso su escala en 1742. Ideó el marco más sencillo y obvio. Agua helada, 0. Agua hirviendo, 100. Eso es todo. Simple y brillante. Y cada una de las 100 divisiones intermedias se convirtió en 1 grado Celsius. Probablemente ya habrá adivinado que las escalas Fahrenheit o Celsius que todos utilizamos están pensadas para fines puramente domésticos y se alejan bastante de las definiciones científicas de temperatura. Por eso los valores negativos son puramente convencionales. De hecho, no existen valores negativos de temperatura. Pero la temperatura cero es algo muy real, o eso parece. Esta unidad de medida fundamental es como la velocidad de la luz. Con enormes esfuerzos puedes acercarte a ella, pero es imposible que la alcances. De lo contrario, pasaría algo malo. Si tienes presente el inicio de este video, probablemente recuerdes que la temperatura está directamente relacionada con la velocidad de movimiento o, mejor dicho, con las vibraciones de las moléculas. Cuanto más lenta es la oscilación, más baja es la temperatura. Lógicamente, existe un determinado punto de temperatura en el que el movimiento se detiene por completo, y este es precisamente el cero absoluto. Pero, ¿por qué no podemos alcanzarlo? ¿Para qué? Es una pregunta totalmente distinta, pero no importa. Supongamos que las moléculas se detienen. ¿Y qué? De hecho, aquí es donde se vuelve mucho más interesante. Pero la respuesta es un poco espeluznante. En 1802, el químico y físico francés Joseph Gay-Lussac descubrió que el volumen de un gas a presión constante cambia en proporción directa al cambio de temperatura. Además, cada vez que la temperatura del gas cambia a 1 grado centígrado, su volumen cambia en consecuencia, 1 entre 273 de su volumen a 0 grados centígrados. Y esto se aplica a cualquier gas independientemente de su naturaleza. No hace falta tener una imaginación desbordante para seguir una relación lineal. Resulta que cuando el gas se enfría a menos 273 grados centígrados, simplemente debería desaparecer. Si Gay-Lussac hubiera sido un poco más supersticioso, sin duda habría tenido demasiado miedo de tocar algo de otro mundo, un terrible secreto que siempre estaba ahí. Pero era científico y llegó a una conclusión diferente, que la temperatura de menos 273 grados Celsius es la más baja. Es un límite teórico, la temperatura del cero absoluto. Y fue la conclusión correcta. De esta conclusión surge la escala de temperatura absoluta, también conocida como escala Kelvin, que no tiene valores negativos, y es esta escala la que se utiliza en la ciencia. Y su cero es igual al cero absoluto real. Pero algunas preguntas siguen sin respuesta. ¿Cuál es la naturaleza de este cero absoluto? Para ser más precisos,
El cero absoluto corresponde a una temperatura de menos 273,15 grados en la escala Celsius y de menos 459,67 grados en la escala Fahrenheit. ¿Por qué todos los átomos se detienen a esta temperatura? ¿Por qué precisamente a menos 273,15 grados? Esta pregunta es esencialmente filosófica. Así son las cosas en nuestro universo, como la velocidad de la luz o la masa de un electrón, o cualquier cosa que no pueda analizarse más allá. Lo que le ocurre a la sustancia cuando su temperatura empieza a acercarse a este punto crítico es mucho más interesante para nosotros. Anteriormente en el video, ya descubrimos que a medida que aumenta la temperatura, los átomos se aceleran en exceso y luego despegan, convirtiendo una materia sólida en líquida. Esto sigue ocurriendo a medida que aumenta la temperatura. Incluso en estado líquido, la sustancia se constriñe demasiado y se convierte en vapor. Y luego incluso en plasma, una forma de materia bastante extraña pero espectacular. Pero, ¿y si realizamos un experimento inverso y empezamos a bajar la temperatura? Las moléculas del gas enfriado empezarán a ralentizarse, lo que desencadenaría el proceso de condensación. El gas se convierte en un líquido, que luego se solidifica y se convierte en un sólido. Sus moléculas están bien organizadas, pero siguen oscilando. Un mayor enfriamiento del sólido hará que esta oscilación sea cada vez menos perceptible hasta que cese casi por completo. La palabra clave es casi. Una parada completa es imposible. De lo contrario, algo malo que hemos mencionado antes habría sucedido. Solamente podemos adivinar y especular qué podría ser, pero en cualquier caso, estaríamos equivocados, ya que esto es realmente imposible. Incluso sin llegar al cero absoluto, pero solo al acercarse a él, la sustancia empieza literalmente a hacer magia, algo que desafía las leyes habituales de la física. Explorando las propiedades de los metales durante el enfriamiento profundo, los científicos descubrieron un fenómeno asombroso. Algunos metales pierden casi por completo su resistencia eléctrica a una temperatura cercana al cero absoluto. Se convierten en conductores ideales, capaces de hacer pasar una corriente por un circuito cerrado durante mucho tiempo sin la propia fuente de electricidad. Este fenómeno se denominó superconductividad. En su camino hacia el cero absoluto, algunos gases muestran otros milagros. Por ejemplo, el helio se vuelve líquido a menos 269 grados Celsius. Con un nuevo descenso de la temperatura, sus átomos pueden filtrarse a través de capilares microscópicos sin fricción. En el estado normal de la sustancia, esto también es imposible. A este fenómeno se le llamó superfluidez. Por último, las temperaturas ultrabajas permitieron a los científicos descubrir un quinto estado agregado adicional de la materia. Se preguntarán, ¿qué más puede ser, además de sólido, líquido, gas y plasma? Resulta que puede haber otro estado que nos acerca un paso más a los propios milagros de la mecánica cuántica, que son casi como magia. La existencia de esta materia fue predicha por Albert Einstein en 1925, basándose en los trabajos del físico indio Bose. Por primera vez, su posible existencia fue confirmada experimentalmente por Eric Cornell y Carl Wieman en 1995, en el Instituto Conjunto de Astrofísica del Laboratorio, JILA. Para obtener esta sustancia, los científicos utilizaron gas de átomos de rubidio enfriado casi hasta el cero absoluto. Pero, ¿qué tiene de especial esta sustancia para que intentaran obtenerla durante 70 largos años? Se trata de algo extraño y difícil de comprender, por no hablar de explicar. En términos sencillos, podemos decir que en el condensado de Bose-Einstein se producen algunos efectos cuánticos bien conocidos como la superposición, cuando una partícula está en varios lugares distintos al mismo tiempo. Sí, estas rarezas de la mecánica cuántica han desconcertado a los científicos durante más de 100 años.
pero al menos se trataba de cuantos escurridizos. Y aquí estamos hablando del macronivel, donde casi podemos ver todas las maravillas de la mecánica cuántica a través de un microscopio. En el laboratorio, los científicos ya han aprendido a ralentizar experimentalmente la luz utilizando el condensado de Bose-Einstein, y no por milésimas, sino hasta unos increíbles 0,2 milímetros por segundo. ¿Te lo puedes creer? Es demasiado pronto para predecir cómo podría beneficiar a la humanidad este fantástico estado de la materia. Así, los primeros investigadores de la electricidad apenas podían imaginar en qué se convertirían sus descubrimientos en cuestión de décadas. La naturaleza es paradójica. Las partículas más pequeñas del tejido mismo del universo dan a los físicos respuestas a las preguntas más grandes. ¿Quién sabe? Quizá los avances actuales en el campo del cero absoluto lleven algún día a la humanidad al infinito absoluto.